Buenos días, buenas noches a los que nos están escuchando. Nos pueden escuchar a cualquier hora. Ahorita estamos de noche, son las 7 de la noche acá en la ciudad de Houston y se está poniendo frío nuevamente. Esto es tremendo. Houston es una ciudad donde todo puede pasar. En 20 minutos cambia el clima. Podemos estar vestidos con suéteres y todo eso y después quítenos porque viene el calor y después nos tenemos que volver a poner los suéteres porque viene otra vez el frío. Es tremendo acá. Pero bueno, vamos a seguir con el discipulado. Ya hemos avanzado algunas clases, estamos en el tiempo de la oración. Yo sé que el tiempo de la oración, vamos a estar hablando de la oración y va a tomar bastante tiempo esta, esta parte de la oración porque en la oración hay que desglosarla bien para a entenderla, poder orar correctamente. Y vimos la primera clase que en la primera clase vimos que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dio una estructura de la oración. Cada uno en la estructura y nosotros con el tiempo nos hemos dado cuenta de que incluso religiones optan por una estructura para orar. Tienen oraciones escritas y repiten esa oración constantemente. La pregunta, como yo lo contesté la semana pasada o en la clase pasada, fue ¿qué de importante tendrá la oración si vamos a repetir siempre lo mismo? ¿Será que repitiendo siempre lo mismo nosotros agradaremos o tocaremos el corazón de Dios? No lo creo. Dios es un Dios de relación, no es un Dios metódico, no es una metodología para acercarnos a Él, sino tiene que ser una relación. Hay oraciones que yo las he hecho una vez en la vida realmente, bueno, todas mis oraciones son hechas una vez en la vida, pero hay formas de orar que son únicas, que nunca más las voy a repetir. Recientemente, una de las oraciones que hice, que hay un hombre que está con nosotros que le gustó mucho esa oración, fue una oración muy personal, que yo no lo hago cuando estoy en público, sino yo lo hago en la privacidad de mi alcoba cuando oro al Señor. Y son oraciones muy personales, que llegó a hablarle a Dios con el corazón en la mano para poderlo hacer. Pero hay otras oraciones que son de guerra y estoy luchando a nivel espiritual, golpeando a las tinieblas con la oración y estoy consciente de lo que estoy haciendo porque hay una batalla en los aires, una batalla donde nosotros no vemos que se está librando cerca de nosotros y nosotros tenemos la autoridad de Dios para pelear esa batalla. Pero al ver que la oración entonces puede tener muchos factores para hacer una oración buena, uno de los factores más importantes es la actitud con la cual nosotros oramos. Hoy voy a desarrollar un poco la actitud con la cual nosotros debemos desarrollar. Si quiero tener discípulos y si quiero hacer discípulos, si Cristo que me mandó a ser discípulo y quiero tener discípulos buenos que puedan tener una buena relación con Dios, es importante que les enseñe a orar. Y esto no es a lo mejor intentar a pasar la Biblia a lo que es el día de hoy, exactamente como lo dice la Biblia, pero es que exactamente eso es lo que se requiere. Y hablaba la semana pasada de cómo es posible que personas que están trabajando en diferentes áreas del ministerio y no sepan orar y que pidan que por favor les enseñen a orar. ¿Por qué sucede esto? Porque las iglesias hoy en día, sin criticarlas, porque ellos intentan hacer el mejor trabajo para poder hacer discípulos en las naciones, nos hemos concentrado y le hemos dado más importancia a a las cosas atrayentes de la gente, a la metodología, le hemos dado más atención a los edificios, le hemos dado más atención a los estacionamientos, a los parqueos, y todo eso es importante para una buena, para un buen servicio, atrayente para la gente. Pero le hemos quitado importancia a la enseñanza.
Y la enseñanza es una de las cosas más indispensables para formar el carácter de un discípulo. Acuérdense, nosotros no fuimos llamados solamente a ganar personas, nosotros fuimos llamados para ser discípulos. Y a ser discípulos se requiere enseñarlos, mostrarles cómo caminar, mostrarles a ellos cómo tienen que hacer las cosas para que después ellos lo puedan enseñar a otros. Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar, pero también les enseña durante todo ese proceso, y no está en la oración del Padre Nuestro, es la actitud con la cual ellos deben orar. Lo primero que está entre las actitudes es una actitud de fe, de confianza. Y usted dirá, pero Pastor César, eso es fe. No, no, no. Es que para orar y tener una buena actitud se requiere fe. El creer que Dios está allí, que nos está escuchando, que Dios atiende a nuestra oración, y eso tiene que ver con la actitud. Pero la fe con la cual nosotros oramos nos va a determinar cómo nosotros conducimos esa oración. Ahora, Hebreos capítulo 11, verso 6, es una de las cosas más conocidas que nosotros hemos leído, nos han enseñado en la palabra del Señor, y nos habla acerca de cómo acercarnos a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿y cómo nos acercamos a Dios? En oración. Crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Buscar a Dios está muy relacionado con la oración. Mucha gente no ora o ora muy poco y dicen que aman a Dios. Mucha gente ora muy poco y dicen que son cristianos llenos del poder del Espíritu Santo. Mucha gente ora muy poco y quieren estar encendidos en el fuego de Dios. Y es totalmente imposible. Si tú no oras, no puedes tener esa llenura de Dios. Si tú no oras, no puedes tener ese fuego de Dios en tu corazón. Si tú no oras, realmente no has creído en el Señor. Cuando nosotros oramos, manifestamos que creemos en Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nos detenemos para hablar con Dios, nosotros estamos manifestando que le creemos. Y la palabra de Dios dice, ¿y qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora nosotros pensamos, nosotros que solamente es de los favores que vamos a recibir de Dios, pero esto habla también de que tenemos una confianza en Dios al cual nosotros no vemos, pero que sabemos que ahí está Dios. No le hemos visto, no le hemos tocado, no lo hemos, ¿cómo se llama? No hemos entrado a su presencia allá en los cielos, pero nosotros sabemos que Dios existe. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en todas las cosas. Tenemos plena confianza en Dios, que es todopoderoso. Por eso nosotros oramos. Si no, fuéramos locos, cada quien orando, fuéramos locos si no estuviéramos seguros de que Dios está allí, porque estuviéramos hablando solos. Estuviéramos nosotros como los locos que hablan solos. Hay veces, y hoy en día hay muchos locos por ahí que no es que están hablando solos, sino que tienen un dispositivo en el oído y usted los ve y están hablando y usted les responde y ellos están hablando por teléfono en su oído y usted dice, bueno, pero eso están locos, están hablando solos, ¿no? Mi papá decía lo siguiente, cuando nos hacían algo muy fuerte, algo malo, algo que nos sacaba, nosotros quedábamos hablando solos, decía, te dejaron hablando solo, decía papá. Y si es verdad, quedamos como los locos, pero nosotros no somos locos. Nosotros sabemos que el evangelio, el conocer a Dios es poder de Dios. La oración es poder de Dios. Nosotros creemos en el Señor y creemos que Él nos escucha y tenemos esa plena confianza. La gente pensará, tú eres loco cuando nos ven orar. Y sí, en la Biblia hay un caso donde hay una persona que la tomaron como loca o como ebria cuando ella estaba orando. Y fue la mujer Ana, que está escrita en 1 Samuel capítulo 1.
Ana, fíjate, te voy a leer dos versículos. Primero de Samuel, capítulo 1, versos 12 al 13, dice lo siguiente. Mas ella oraba largamente delante de Jehová, y Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y no solamente se movían sus labios, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por un dolor tan profundo, una angustia tan tremenda, que nosotros estamos metidos delante de Dios, buscando a Dios, e incluso en las iglesias, y estamos orando, y la gente nos tildan a nosotros de religioso, nos tildan a nosotros de una persona que está haciendo un show por orar, pero esa persona está en una angustia, y tú no sabes por lo que está pasando, y nosotros decimos, no, mira, que se calle porque el servicio tiene que continuar. Y cortamos esa relación que quiere tener una persona con Dios y le damos más importancia al esquema del servicio que realmente a las personas que están necesitando de Dios. Y bueno, Ana, y una de las cosas bien tremendas de la oración de Ana tiene que ver con la intensidad. La intensidad y el deseo de orar. Intensidad en la manera que lo haces, que llegas al punto de perderte tú en la oración sin saber quién está a tu lado, en dónde estás, en qué lugar, porque estás metido en esa oración. Hay momentos donde la llenura del Espíritu Santo te da y llega en ese momento de relación con Dios, en esa comunión. Y viene y la manifestación del Espíritu Santo es tan tremenda que hay veces tú tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo para orar. Mira, me ha pasado a mí, que estando manejando, he estado adorando al Señor, orando y buscando su presencia, hasta el momento que llega el Espíritu Santo y tengo unas ganas tremendas de orar, de alzar mi voz, de hablar en lenguas, y empiezo yo ahí y tengo que detenerme para poder, ¿cómo se llama?, orar tranquilo, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Me metí tanto en la oración y en la adoración que tengo que dejar de hacer una de dos, o dejo de orar o dejo de manejar. Y es la intensidad, va ligado a tu deseo. Cuando quieres algo, cuando deseas algo de Dios, cuando te está pasando algo, te estás bajo un ataque de Satanás y estás allí, eso va a hacer la intensidad con la cual tú oras. Qué impresionante que nosotros todas las mañanas, de lunes a viernes, estamos varias personas conectadas de todas partes y ninguno sale de la oración. Quiero decirte que yo sé que cuando tú oras temprano en la mañana y vas a trabajar durante todo el día, en el día te va a dar sueño. Y más si eres viejito como el pastor César, te va a dar sueño. Y esto es la carne. La carne no puede, no aguanta, pero tú sabes que tienes que orar. Y llegan momentos del día que te sientes debilitado. Y lo peor que puedes hacer es decir, es por causa de la oración, no voy a orar más, voy a entrar 3 días a la semana, 2 días a la semana. No, en ese momento tienes que pedirle al Señor que aumente tu fuerza, para que el cuerpo se someta al espíritu. Y entonces tú vas a intensificar tu oración. Ahí vas a pelear una lucha. La palabra de Dios dice en Gálatas que hay una lucha entre el espíritu y la carne y los dos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos. Capítulo 5 del libro de Gálatas habla acerca de esto, desde el verso 16 hasta el verso 20 tanto, 22 por ahí. Habla acerca de esta guerra espiritual. Entonces nosotros tenemos que intensificar la oración cuando nosotros estamos buscando algo. Hay momentos, hay oraciones que nosotros hacemos y nosotros estamos ahí en la oración y pareciera que
nada pasara, pero cuando tú intensificas la oración, cuando te metes a la presencia de Dios, tú vas a ver que el resultado va a ser distinto de cómo tú vas a estar orando. Entonces la oración deja de ser aburrida, la oración deja de ser tediosa para ser una oración donde tú te pierdes en la presencia del Señor, y es una oración perfecta, una oración que realmente bendice. Entonces hay que tener esa intensidad. Muchos en la intensidad lloran. Cuando están metidos en la presencia del Señor, lloran, pero lloran como que algo se rompió dentro de ellos, se quebrantan. Así fue lo que sucedió con Ana. Ana oraba, por años oraba, y no podía tener descendencia. No había recibido un milagro hasta que su enemiga, que era Penina, le colmó hasta acá. Y después con eso viene su marido y comete el error de decirle, mira mujer, pero es que yo no te valgo más que 10 muchachos. No, hermano, usted se equivocó, porque usted no sabe lo importante que es un hijo para una mujer. Entonces, este hombre se equivoca y le dice esa que la conmovió y la llevó a tal manera de que esta mujer fue a orar de una manera diferente. Oró delante de Dios de una manera diferente. Intensificó la oración y llegó no solamente al templo a orar y que le llevaran que estaba como ebria, sino que llegó a tocar la mano de Dios, tocó el corazón de Dios, y Dios le responde a través de una palabra profética del sacerdote, y le responde, pero hay algo importante también de la oración. Dios mira cuán agradecido tú estás por lo que Él te da, por lo que Él te da y te responde. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 1, 26, 27, ahí mismo con la historia de Ana. Y ella dijo, oh Señor mío, ¿a quién le está diciendo? A Elí, al sacerdote. Le dice, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio y me dio lo que le pedí. Una de las cosas también muy importante con la actitud es la actitud de agradecimiento. Dios te va a proveer a ti lo que tú estás pidiendo en oración. Tú no puedes dudar en eso. La fe nos da la convicción y la certeza de que Dios nos va a proveer lo que estamos pidiendo, pero es parte de la actitud ser agradecidos a Dios por lo que Él nos da. Siempre he dicho esto, que Dios hace milagros y para Él no hay, ¿cómo se llama? Él no se glorifica en hacer milagros porque para Él nada hay imposible. ¿Sabes cómo se glorifica a Dios? Cuando nosotros somos agradecidos y reconocemos que lo que hemos recibido de la mano de Dios viene. Porque pudo haber dicho, ah, no, es que mi viejo tomó Viagra, pero no, para ese entonces no tomaba Viagra el viejo, y me dejó embarazada. No, no fue una suerte de que un óvulo perdido pudo ser fecundado. No, eso fue un milagro de Dios, porque ella por años no había podido tener descendencia. Y te estoy hablando, no fíjate, cuando nosotros vemos la historia de Ana fíjate, cuando un marido no podía tener descendencia con la mujer según la cultura judía, tenía que esperar 10 años. Si la mujer no le daba descendencia, entonces le permitían al hombre, al que no tenía mucho dinero, al que no era muy adinerado y no pertenecía a la realeza, le permitían tener otra mujer. Y tuvo otra mujer llamada Penina, pero pasaron 10 años, más los hijos que tenía Penina, nosotros podemos calcular que más de 20 años esta mujer no podía tener descendencia. Y Dios hizo un milagro y ella fue agradecida. Cuando le pidas a Dios y recibas de Dios algo, da gracias por lo que recibiste.
Ahora, no es un asunto que des gracia anticipada solamente, no. El asunto es que des gracias cuando recibas el milagro. Muchas veces nos han pedido que demos gracias anticipado por el milagro, nos han enseñado eso, pero nosotros como que no hemos aprendido de que cuando recibimos el milagro tenemos que agradecer a Dios y decirle, Señor, gracias por lo que me diste. Yo quiero tener la fe, no de dar gracias solamente anticipado, yo quiero dar la fe, y yo quiero mi fe ver los milagros ocurrir y poderlos tocar, palpar. Esa es la fe que yo quiero, la fe que obtiene milagros, la fe que recibe de Dios, la fe que toca la mano de Dios. Esa es la fe que uno debe tener. Y esta mujer, Ana, logró con su fe tocar el corazón de Dios de la manera que ella lo pidió y porque en oración hizo también pacto con Dios. Y le dijo, Señor, si me das un hijo varón, entonces yo lo voy a dedicar a ti. Y ella cumplió el pacto que había hecho. Y después Dios le dio 5 muchachos más a esa mujer. Qué bendición, qué alegría ver que Dios responde la oración. Ahora, pero también en la oración donde te metes con Dios, donde tienes comunión con Dios, hay revelación. Sí, donde cuando tú te metes con Dios, hay una revelación. La actitud de estar metido con Dios trae revelación a tu vida. Ahora, si nosotros vemos el pasaje que está ¿cómo se llama? En Esdras capítulo 10, verso 1 y 2. Te voy a leer esto, lo que dice Esdras capítulo 10, 1 y 2. Dice, mientras oraba Esdras, ¿qué estaba haciendo Esdras? Orando. Y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Esto tiene que ver con la actitud. Recuerde, estamos en la actitud. Se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Qué condición tenía el pueblo? Estaban afligidos de corazón. Estaban afligidos al ver que Dios los había traído a la tierra donde él le había prometido, pero el templo estaba destruido. Entonces ellos lloró amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, mira Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, porque hicimos lo malo delante de él. Y dice, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza en Israel. El pueblo entendió de que Dios les había bendecido, pero en la oración se dieron cuenta de algo, de que estaban en pecado. Escuchen nuevamente, ellos estaban en pecado, pero aún así Dios fue bueno con ellos. Vuelvo y repito esto para que se te quede grabado. Estaban en pecado, habían hecho lo malo, estaban en una condición pecadora y aún así Dios los bendijo. Porque la misericordia de Dios a veces va un poco más allá de lo que nosotros pensamos que vamos a recibir porque he vivido una vida santa, porque me lo merezco. No. Tiene una revelación, le trae una revelación. Y dicen los hombres, hemos pecado contra Dios. Hemos pecado porque hemos hecho lo malo delante de Dios. Y les trajo una revelación. La revelación era que los levitas no podían haberse casado con las mujeres extranjeras y tenían mujeres e hijos. Y en la oración ellos se arrepintieron al recibir la revelación que estaban en pecado. Cuando tú estás en oración y la oración está metido en la presencia de Dios, tú vas a tener revelación. Mira lo que dice, y te voy a dar un pasaje de la Biblia de Lucas capítulo 9, verso 18 al 20. Anota esto, por favor. Mira esto. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con ellos los discípulos, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy?
mira algo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba orando. Capítulo 9 del libro de Lucas, versos 18 al 20. Dice entonces la escritura que Jesús estaba orando y estaban los discípulos con él. Y Jesús hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Y vinieron los discípulos y dijeron, ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ahí viene una revelación que recibió Pedro. ¿Por qué viene esta revelación? Porque Jesús estaba orando, porque ellos estaban orando. Hay cosas que Dios te va a revelar en la oración, pero tienes que tener la actitud correcta, la actitud donde tú reconozcas tus faltas, tus errores, la grandeza de Dios y la misericordia de Dios, y se va a manifestar Dios a tu vida y te va a revelar. Te va a revelar sueños, te va a hablar te va a revelar la misma escritura, te va a revelar lo que está sucediendo, lo que va a pasar, te va a revelar cosas, te va a advertir Dios. Dios te va a dar revelación en la oración. Sí hay revelación en este tiempo, no crean, no, pero es que la Biblia ya está revelada. Sí, yo creo que la Biblia está revelada, pero Dios a veces salta y hace que una persona comprenda de un pasaje de la Biblia una verdad oculta y se la revela a sus hijos. Pero aquel que lo busque en oración, hermano, aquí no hay otra. Cuando hay revelación, cuando hay comunión, es que Dios revela. Entonces, hay que reconocer nuestras faltas en la oración. Hay que ser humildes. Cuando nosotros somos humildes delante de Dios y no pensamos que todos nos los merecemos, que es obligado, no. Mira, hay que ser humildes sabiendo que somos pecadores y que Dios aún así tiene misericordia de nosotros y nos bendice. Mira lo que dice Jesús. Ahí en el mismo libro de Lucas, ¿qué capítulo? Capítulo 18, te voy a leer desde el 9 al 14. Escucha esto lo has escuchado tú, pero tiene que ver con la actitud. A unos que confiaban en sí mismos, dice la palabra, verso 9 de Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. Porque presencia de Dios no hay cuando no hay humildad. Porque presencia de Dios no hay cuando hay altivez. Cuando el hombre de Dios no es humilde, sino es altivo, ahí no está Dios. Y tú sabes que no está Dios. Tú has escuchado oraciones incluso que te han hecho a ti, que han orado por ti, y tú sabes que ahí no está Dios. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Yo estoy buscando oración angustiado y yo conozco la presencia de Dios y estoy pidiendo ayuda en oración, pero aquí no está la presencia de Dios. Tú lo sabes. No puedes ser engañado porque tú conoces y hueles y sabes, hasta el perfume del Espíritu Santo lo conoces. Ya tú sabes dónde está el Señor. Eso pasa. Ahora, entonces Jesús dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Imagínate, ¿cómo se sentía ese hombre? Se sentía no merecedor de la presencia del Señor, no merecedor del perdón, no merecedor de que Dios le escuchara. Pero aún así escuchaba.
sino que se golpeaba en el pecho diciendo. Y por ahí las religiones ves a hombres golpeándose en el pecho como si esto diera alguna tipo, no, mira. Lo que se estaba era compungido en el corazón. Estaba él golpeándose a él mismo, diciendo, qué bárbaro, qué pecador eres. Pero si no es por la misericordia de Dios, es que no, ¿qué te van a escuchar? Y decía, se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, el que pidió perdón, el que lo hizo con humildad, fue a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la oración requiere una actitud donde tú puedas reconocer quién es Dios. Mira, yo soy maestro, yo analizo mucho los mensajes y yo los paso por el filtro de la palabra, los mensajes, y también paso por el filtro de la palabra, la actitud en las oraciones. Hay veces yo pongo a mis discípulos, a los que están conmigo, a mi lado, acerca, yo puedo orar, pero yo le digo, puedes orar tú. Y ellos se van de bruces a orar. Y yo lo que lo estoy es probando, los quiero escuchar, porque al escucharlos orar, yo sé el tipo de relación que tienen con Dios. Al escucharlos orar, yo los paso por una prueba y muchos no la pasan. En una vez yo estaba con 3 de mis discípulos y me llevaron, me querían honrar y me llevaron a un restaurante mexicano. Y me decían, Pastor César, aquí venden un pollo tremendo. Y trajeron un pollo asado ahí, lo pusieron en medio de nosotros ahí, al pollo. Y yo le digo a uno de los discípulos, mira, ¿puedes orar? Y este hombre en el restaurante se arrodilló, levantó las manos e hizo una oración. Cuando él empieza a orar, yo levantaba un ojito así para verlo. Yo lo miraba así con un ojito, así disimuladamente. Así, levantaba yo el ojito. Y lo veía orar con las manos levantadas y estaba dando gracias por todo, hermano. Y yo sabía que ese día, por lo menos, ese hombre no había orado. Yo sabía que no había presencia de Dios ahí. Y yo, ¿cómo se llama? Lo veo, y yo con aquella hambre lo miraba a él, miraba al pollo. Lo miraba a él y miraba al pollo. Y él seguía orando. Y ya llevaba un poco más de 2 minutos orando y yo lo miraba y yo necesitaba comerme ese pollo. Yo veía que el pollo le hacía así a la patita. Le hacía, y yo le digo, detente, hermano, detente. Te dije que bendijeras los alimentos, que oraras por los alimentos, no que me resucitaras al pollo. Yo el pollo me lo quiero comer. Me estaba resucitando el pollo el hombre. Le movía la patica así. Y yo, ay Dios mío. Yo sabía que ese hombre no estaba orando. Yo sabía que no estaba orando. Entonces, y si usted me pregunta, Pastor César, ¿cómo debe ser una buena oración para los alimentos? Mira, la oración más es gracias, Señor, por estos alimentos, te bendigo. Amén. Vamos a comer. ¿Por qué? Porque ya uno ha orado, uno está en esa comunión con Dios. Pero hay gente que solamente ora en el día en los alimentos. Y la oración que hace de 2 minutos es toda la oración que tiene. 2 minutos en la mañana, el desayuno, 2 minutos al almuerzo y 2 minutos en la cena. 6 minutos durante todo el día. Eso es lo que ora. Bueno, entonces hay que tener una buena actitud, hay que ser humilde. Y quiero terminar ya con esto porque ya se nos acabó el tiempo. Una de las cosas que Dios siempre me sorprende es que la religión nos dice que hay formas de cómo buscar a Dios. La religión nos dice que la oración puede ser contestada solamente si hay, ¿cómo se llama? Si estamos
haciendo sacrificios, si hacemos cosas, si nos estamos portando bien, si estamos ayunando. No, Dios te responde, no, es que no me ha respondido, estoy todavía enfermo. Métete 20 días en ayuno. ¿Acaso el sacrificio va a mover la mano de Dios? Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Lo que pasa es que queremos un milagro de Dios haciendo sacrificio, pero el sacrificio ya se hizo en la cruz del Calvario, y el Calvario dice que Cristo allí en la cruz del Calvario, por su llaga, nosotros somos sanados. Entonces, la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, pero no estamos hablando de sacrificio. Y a mí me ha pasado por años. A mí cuando yo tengo una necesidad, y he escuchado también ministros que le dicen, mira, te quieres ser sano, ayuna tantos días, haz un sacrificio. Porque si los leprosos que estuvieron y le pidieron a Jesús ayunaron, no. Si la persona que estaba al lado del pozo de Betesda estaba ayunando, no. Si el que estaba en la entrada de la puerta ¿cómo se llama? La puerta de la hermosa ahí en el templo, cuando lo levantaron y salió sano, estaba ayunando, no. ¿Sabe qué es lo que lleva a una persona a ser sana? Es la fe. No es el sacrificio. Pero nosotros no hemos entendido esto. Nosotros queremos hacer sacrificios. Y sí, el ayunar es bueno, el orar es bueno, el vivir en santidad es bueno, y eso, pero la fe es la que mueve la mano de Dios. Nuestra intensidad, nuestro deseo, nuestra revelación, nuestra disposición, eso es lo que va a mover la mano de Dios. Fíjate. Pero también yo te voy a decir algo, sí, no es que hay que hacer sacrificio, pero te quiero aclarar algo con este versículo que te voy a leer. Está en Hechos capítulo 10, versos 1 y 2. Dios mira también tus obras. Vuelvo y repito, Dios mira también tus obras, tu confianza y tu fe. Podemos nosotros estar en pecado y Dios responde. Le respondió al pueblo de Israel, allí hablamos de Esdras y todo esto. En pecado, sin conocer a Cristo, Dios escucha también la oración. Aun cuando nosotros sabemos que la oración del justo puede mucho, es la oración que Dios tiene muy presente, pero también Dios por su misericordia puede escuchar a aquel que es pecador y aquel que todavía no es cristiano y aquel que todavía ni siquiera es del pueblo de Dios. Entonces Dios le escucha. Capítulo 10 del libro de los Hechos, usted sabe que habla de Cornelio. Y fíjate, estos dos primeros versículos me impresionan a mí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué era centurión? Si era centurión, era ciudadano romano, no era judío. Este hombre, para ser centurión, tenía que haber sido romano, nacido romano, no judío, porque ellos venían de parte de Roma para poder soyuzgar al pueblo de Israel. Ahora, pero este hombre tenía una condición tremenda. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No era un hombre que creía en Dios por creer, creía en el Dios verdadero. Pastor César, pero ellos creían, ellos tenían múltiples 12, ellos tenían eso. No, él sabía que había un Dios. Tanto así que él fue uno de los primeros que se manifiesta a Dios a través de la expansión del reino hacia los gentiles a través de la casa de Cornelio. Y dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La fe
porque él oraba y nosotros sabemos que él tenía fe por la manera que él se conducía. Ahora no tenía la fe verdadera. Él no creía en Cristo, no conocía a Cristo. Él no había sido lavado por la sangre de Cristo. Él era pecador. Él era a lo mejor religioso de algún tipo de doctrina. Pero era un hombre piadoso que había mostrado que había entendido el amor de Dios. Y un hombre que se había preocupado por la gente que tenía necesidad. Dios vio las obras de ese hombre. Dios vio el deseo de ese hombre de ser santo. Si nosotros nos vamos a la Biblia, encontramos a un Job que era perfecto, justo, recto y temeroso de Dios. ¿Cómo era posible si no existía Israel todavía? ¿Cómo era posible si no existía el pueblo de Dios todavía? Acuérdense que Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Este hombre hacía sacrificios a Dios y no conocía al Dios que nosotros conocemos hoy en día. Y Dios estaba pendiente de él. Estuvo pendiente de Abraham, que no tenía religión, sino que era más bien una persona que adoraba a múltiples imágenes, porque de donde era Abraham tenía múltiples dioses y lo tomó para sí y lo bendijo Dios. ¿De dónde ellos conocieron a Dios? Dios pone en nosotros un temor y ese temor es un temor reverente donde Dios ve nuestra condición y nos ayuda a nosotros a hacer buenas obras, a tener cuidado de los demás. Y Dios ve eso a pesar de que no vamos a la iglesia, de que no estamos diezmando y ofrendando, que no estamos a lo mejor haciendo sacrificios ¿cómo se llama? Sacrificios, yendo múltiples veces a la semana para poder a buscar a Dios. No hay tiempos para hacer. Pero cuando esto se nos convierte en una religión, cuando esto se nos convierte en el día a día, de que nos ocupamos tanto para no mirar hacia a nuestro lado y mirar para el que tiene necesidad, entonces nuestras oraciones son como las oraciones de los fariseos, como las oraciones de esos orgullosos que pensaban que por lo que ellos hacían se merecían el favor de Dios. No, nosotros nos merecemos el favor de Dios y podemos decir merecedores porque somos hijos de Dios, pero hay que entender que en nuestro Dios como Padre Celestial también requiere de que nosotros vivamos en santidad, apartados del mal, que obedezcamos a lo que Él dice y Él nos bendecirá a nosotros. Entonces, la actitud debe ser correcta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y termino ya con esta expresión. Nosotros fuimos llamados para ser discípulos. Y nosotros tenemos que agarrar, a lo mejor no 1000, no 10,000, sino poder llegar persona a persona, o a lo mejor con este grupo tan bonito de 10 y 15 personas tengo acá. Y poderles decir a ustedes que ustedes tienen que marcar la diferencia en la iglesia donde ustedes están. Enséñenles a sus hermanos a orar correctamente. Hagan como hizo Esdras. Esdras estaba orando y mientras oraba, la gente se le acercó y empezó a orar con él. Se dieron cuenta de su pecado. Se dieron cuenta de su error. ¿Por qué? Porque alguien hizo las cosas como se deberían hacer. Provoca en la iglesia donde asistes la oración. No tienes que traer multitudes, comienza tú a orar. Y tú mismo, tú verás que vas a traer a otros como a las moscas. Y van a venir y van a querer orar contigo. Y ahí es donde comienzan los avivamientos más tremendos que nosotros podamos conocer. Cuando alguien se pone a orar y busca la presencia de Dios, se llena de la presencia de Dios y puede impactar a otros con esa presencia de Dios. La actitud debe ser la correcta.
Se nos acabó el tiempo. Cancelo ya acá la grabación. Vamos a seguir hablando de la oración. No puedes perderte los siguientes capítulos. Vamos a seguir hablando de la oración porque hay mucho que aprender de ella.